Y bueno, queridos amigos, hoy estamos en la librería Monsiváis, que pues precisamente estamos haciendo un programa especial para todos ustedes. El tema obviamente del Día de Muertos. Estamos aquí con lo que es una ofrenda precisamente tradicional, la ofrenda que tiene los 7 niveles, precisamente dedicada a este gran escritor, a este gran filósofo, a esta gran persona que también dio mucho a la literatura aquí en México, y también un cronista que ya mucha gente conoce. Él es Carlos Monsiváis, y precisamente hoy vamos a dedicar este programa del MD Gourmet a él, que estamos aquí en una casa ya del año 1500, 1600, y precisamente que está a un costado de lo que es la Alameda Central aquí de Saltillo. Para mí es un placer hacer el programa para todos ustedes. Esto es el MD Gourmet, soy el chef Carlos Bucio, y vamos a conocer todo lo relacionado con la gastronomía y precisamente con esta parte que hoy nos une, lo que es el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Bienvenidos al MD Gourmet. Nos vemos. Consejos, historias, temas de moda y mucho más. Lo tienes con Deyanira Torres en tu programa Catos. Este y todos los miércoles a las 17 horas en MD Saltillo. Te hace falta ver más Colapso Rock. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. Bueno, queridos amigos, estamos ya de regreso aquí en el MD Gourmet. Para mí es un placer tener aquí al chef Willy González, que hoy precisamente nos va a explicar, chef, nos vas a explicar de qué trata todo lo que es un altar de muertos. Y la verdad es importante que también la gente conozca el porqué de las cosas, el porqué de un altar y por qué en México tenemos tan bonitas tradiciones. Así es, chef, gracias por invitarme. Es un placer enorme estar contigo nuevamente. Y claro que sí, aquí en el norte de México no estamos tan acostumbrados a este tipo de tradiciones, pero estamos buscando, tú y otros más, junto con nosotros, tratar de rescatar esas tradiciones. Es un placer para mí enorme explicarles a tu público y a nuestro público estos simbolismos que vamos viendo a través del altar de muertos u ofrenda de muertos, dependiendo de donde sea, de donde sea en el país de donde se está montando. En este caso tratamos de hacer un sincretismo de varias tradiciones del país. ¿Por qué? Porque en Guerrero es de una forma, en Hidalgo es de otra forma, en Michoacán es de otra forma, en Oaxaca es de otra forma, en Puebla es de otra forma, y así nos podemos ir por cada uno de los estados, sobre todo el centro y sur de México, pero aquí tratamos de poner los más representativos de todos. Empezamos por la pista de aterrizaje de los espíritus de los difuntos, que le podríamos llamar al camino de cal y sal. Ahí llegan directamente del cielo y entran al altar y son recibidos por una cruz de cal con pétalos de cempasúchil y con orillas de luz
que son los que le indican a la luz al difunto, pariente de nosotros o amigo de nosotros a quien le dedicamos el altar, el camino hacia donde debe de ir. La cruz de cal en un principio reflejaba los lugares, los lugares a donde se podía dirigir. Después, con el sincretismo con la religión católica, pasó a significar lo que es la cruz del Cristo crucificado. Siguiendo con el camino, vemos ahí el perro, ¿no? Que es tan importante. Es muy, muy importante. Es el Xoloescuincle. El Xoloescuincle recibe con sus ladridos y le indica al muerto que ya está en el lugar donde sus parientes o sus familiares o sus amigos le montaron la ofrenda. Cabe de paso señalar también el cempasúchil, que es el color del camino de la vida. Es la flor de las 20 flores, así es la traducción de la palabra cempasúchil en algunos casos. Es llamada de muchas otras maneras en muchas otras partes del país. En algunas partes de México el altar está constituido, chef, por 4 niveles, en otros está constituido de 3 niveles, en otros, como en este caso, está constituido de 7, y hay algunas ofrendas en las cuales no importa la cantidad. En Pátzcuaro, en el lago de Pátzcuaro, en la isla de Janitzio, todo el cementerio es la ofrenda completa. Todo el cementerio se decora como una ofrenda total. Ahí no hay niveles de que el nivel 1 y el nivel 2. Ahí todo el cementerio y la hora basílica de Janitzio, en Janitzio se montan altares donde no importa la altura ni los niveles que estén marcados las ofrendas, pero en otras partes de México sí. En este caso en específico está dedicado a uno de nuestros más célebres escritores mexicanos, que es don Carlos Monsiváis, que nos preside aquí en la librería que lleva su nombre y que nos hizo el favor de prestarnos el espacio y cómodamente para nosotros nos brindan esta área donde montarle y honrarlo como escritor. Curiosamente, él era fanático de los gatos, pero en un altar de muertos no se acostumbra los gatos porque los gatos ahuyentan a los muertos o a la muerte. Entonces ahí hicimos una excepción. ¿Por qué? Porque en el altar hay diferentes objetos que simbolizan a la persona que estamos honrando. Es decir, aquí ponemos lo que le gustaba tomar, lo que le gustaba beber, lo que le gustaba degustar y diferentes objetos que le servían a él en su vida cotidiana. En el caso de él, su máquina de escribir o su laptop o el altar se puede ir adecuando a la modernidad. Los objetos que el muerto, que el difunto utilizaba. Cabe señalar, chef, que es muy importante que la tradición marca que un altar de muertos no se le puede montar a una persona que tenga menos de un año de fallecido, porque lo estamos reteniendo en este plano. Ese es un brevario que en algunas culturas y en algunas partes del país es muy importante. Entonces, chef, a ver, permíteme que te interrumpa. Quiere decir que entonces, si tenemos una familiar o una persona que indudablemente generó algo en nuestra familia o una familia muy cercana, un amigo muy cercano, no le podemos poner inmediatamente una ofrenda porque todavía no lleva tiempo en... Así es, porque el proceso de la muerte lleva un tiempo, lleva unos tiempos. Recuerden que esta celebración es una fusión de nuestras tradiciones mesoamericanas con la religión cristiana, católica, que fue la que importaron nuestros conquistadores. Entonces, de la unión de esas dos culturas, las mesoamericanas, que eran muchas, no nada más era la azteca, que quede claro. En la Mesoamérica no nada más eran los aztecas, había muchísimas tribus que formaban parte de esta información de la Mesoamérica, muchísimas tribus. Hay algunas que ni los nombres conocemos de ellas, que eran tan antiguas. Estamos hablando de 3000 años de historia, en el cual venimos acarreando la historia del Miltlán, la diosa de la muerte, el señor de los infiernos, de lo que ahora conocemos como infiernos, pero era el señor del Miltlán, donde residían los muertos. Entonces ellos bajan a este plano, se identifican con su familia. También está el copal, que es nuestro incienso. El incienso es de origen hindú, del Medio Oriente, pero el copal era nuestro. Es una especie de resina de un arbusto que se da en Mesoamérica. Lo más parecido visualmente que te puedo decir que es el ámbar, con el que nos hacemos dijes. Visualmente es muy parecido. Y se funde con la misma brasa. Así es, se funde con la brasa. Y los mesoamericanos lo combinaban con diferentes sales, con diferentes minerales o con diferentes
sustancias para que tuvieran diferentes aromas. La esencia. Con cáscara de calabaza, con semilla de calabaza. Cabe recalcar que antes el carbón de la época prehispánica eran los olotes. Eran los olotes. olotes. Que precisamente provienen de nuestra raíz, que es el maíz. Así es, exactamente. El maíz, por los antiguos habitantes de la Mesoamérica, era utilizado en su totalidad. La planta era utilizada como forraje para algunos tipos de fertilizante que se utilizaban en la milpa. El maíz, obviamente, que nos servía a nosotros, pero hasta el maíz podrido. El maíz invadido por el hongo maravilloso del huitlacoche era aprovechado. Para nosotros es una bendición culinaria para México el huitlacoche, porque hasta los maíces que estaban podridos, por llamarles de alguna manera, invadidos por este hongo, eran consumidos por nuestros antepasados. Entonces, siguiendo con el altar, ellos suben. El primer nivel tiene un vaso de agua. El vaso de agua, es el vaso de la purificación. No todas las culturas tienen el vaso de agua. En algunos casos se cambia por sal. Puede ser sal o agua o los dos. Okay. Y la luz, una luz central, que en este caso es esa veladora que tenemos ahí. El siguiente nivel, estamos hablando del área donde se muestra el pan. El pan implica el círculo de la vida. Es un círculo. Si ustedes se fijan, el pan es un círculo que es un principio y fin. Estas protuberancias o estas partes de masa que nosotros vemos son los huesos de las piernas y los brazos, la tibia, el peroné, el fémur y todas esas. Y esta bolita es el cráneo. Es el cráneo del supuesto cadáver o del supuesto esqueleto. Eso es lo que representa. La cobertura puede ser de azúcar glass, sin cobertura, enharinado, como algunos bolillos aquí en el norte de México, que es como con una especie de harinita. Llegan a variar entre cada zona, ¿verdad? Ajonjolí, piloncillo, hay infinidad, pero básicamente la receta de este pan es una receta básica de una masa briochada. Ahí consulten más o menos a qué me estoy refiriendo. Es una masa base de levadura y mantequilla. Y pues la cobertura puede ser muchísimas. Hay unas que son teñidas de rojo, de rosa. Con las azúcares que están ya preparadas, ¿no? Azúcares pintadas. Esto viene de la antigua Mesoamérica, donde consumían una gracia de pan, por llamarle de alguna manera, que estaba constituida por alegría y amaranto, revuelta, mezclada con miel de avispa. Entonces eran unos molotes que simbolizaban un corazón, el cual se oye muy grotesco esto que voy a decir, pero es la realidad. Al momento de extraer el corazón de los sacrificados, partían en varias partes este corazón, nunca más de 4. Y era repartido entre los sumos sacerdotes y el emperador, los cuales al comer el corazón estaban comiendo la fortaleza física de la persona, y al beber su sangre estaban bebiendo su espíritu guerrero. Entonces, como no alcanzaba mucho corazón para mucha gente, chopeaban esas, por llamarle de alguna manera chopear, ese movimiento que hacemos nosotros con el chocolatito, con algún la bolita esa de amaranto y miel de avispa, la chopeaban en la sangre del guerrero y lo comían como parte del ritual para su fortalecimiento, porque se creía que adquirían la fuerza del sacrificado, que en este caso eran los mejores guerreros de las tribus que ellos invadían. Entonces hay que ver, Chef, que con la perspectiva actual, hay que ver nuestra cultura y nuestras tradiciones no con la perspectiva de a la hora, sino con la perspectiva histórica. No hay que verlo como lo vieron los españoles en su momento, que decían que eran unos bestias. Yo no estoy de acuerdo con el sacrificio, obviamente que no, pero ellos veían el sacrificado en sí, aquel que se sabía sacrificado hasta cierto punto. Y lo vemos actualmente, los que se inmolan en actos terroristas, los kamikazes en Japón, sienten un orgullo enorme al hacer este tipo de actos. Los sacrificados, la entrega era absoluta, porque ellos sabían perfectamente bien, como los ahora cristianos, que era para un bien, ¿no? Que si los cristianos de ahora dicen que si me porto bien tengo ganado el cielo, ellos ya en ese acto tenían ganado
el suelo del cielo, así se le llamaba. Era un área del Miltlán donde era el siempre verde, era un paraíso perfecto donde también iban a dar las mujeres que morían en el parto, porque para ellos las mujeres cada vez que parían estaban sufriendo una guerra contra la muerte, mismas, ¿no? No, contra la muerte, porque el índice de mortalidad de las mujeres en el parto era muchísima. Entonces para ellos tenía tanto valor una mujer en el momento del parto que un guerrero águila o que un guerrero jaguar, ¿no? Entonces seguimos a nuestro siguiente nivel, que Estamos en el cuarto nivel, ¿verdad? en el tercero. El primero es el suelo, donde está el suelo escuincle, que los recibe con sus ladridos. El segundo, donde está el método de purificación, el agua o la sal. Después sigue el pan, múltiples formas. así es, ¿verdad? y luego sigue la comida. Es aquí donde preparan nuestras grandes cocineras grandes platillos. Ahí trajeron un molito, vemos arroz, vemos lo que más le gustaba. Están cubiertos porque estamos a la intemperie, pero estamos hablando de arroz, estamos hablando de mole, estamos hablando de lo que le gustaba al difunto. Lo que a esta persona le gustaba, era lo que se le preparaba: mole, arroz, chilaquiles, pipián, carne asada, Carnitas, ¿no? chiles rellenos, lo que al difunto se le quería. Obviamente hay altares que se dedican a familias completas, donde se pone el papá, la mamá y todos los hermanos. Entonces es un fiestononón lo que se pone de comida, y es el nivel más amplio porque hay cacerolas, porque esas cacerolas van después a los anafres, van después a los fuegos, se calientan y son consumidos por los miembros de la familia. Incluso hasta también vemos lo que le gustaba en el tema, pues, Esa es la parte del gusto que a todos nos da, ¿no? Que para brincar al siguiente nivel, que estamos hablando ya del quinto nivel, ya viene, aquí va el santo o los animales de la devoción que el difunto, en este caso eran gatos, pero no podemos poner gatos en el altar. Sí podríamos, francamente sí podríamos, pero quisimos hacerlo lo más tradicional posible. Pusimos otro perrito, otro cholo escuincle. En esta parte, para brincar al siguiente nivel, ya podía brindar y tomar lo que más le gustaba: pulque, tequila, mezcal, atole, El café, ¿no? café, té, infusión de manzanilla, lo que es licuado de plátano, licuado de piña, un agua de papaya, Un buen pulque y leche. lo que fuera. Bebía y ya estaba preparado para el siguiente nivel, que es el nivel de las calaveritas y aquí tenemos unas calaveras maravillosas adornadas con flores de barro negro de Oaxaca. Vean qué belleza. Al rato, si puedes dar una toma de lo cercano, que es un trabajo mexicano maravilloso. Los platos también. Es el contexto, la conexión de los huesos. Los huesos eran para los habitantes de la Mesoamérica muy importantes, porque para ellos ahí estaba el verdadero ser. Era lo que quedaba, porque ellos cuando destapaban una tumba lo que encontraron eran huesos. Entonces para ellos representaban lo que verdaderamente era el ser. Por eso la maravilla de los Zompantli, ¿no? Los Zompantli, esas paredes llenas de calaveras, de piedra, que déjame decirte que en su origen eran calaveras de veras. Y tenían dos sentidos: el sentido espiritual del sacrificio y de imponer miedo. Imagínate lo que ha de ser para ti como visitante de Tenochtitlan, por ejemplo, llegar y ver un edificio de 7 niveles, 8 niveles, las escaleras donde había litros y litros derramados de sangre, y donde en su base, en el Zompantli, había cráneos acomodados en fila de los guerreros que habían perdido batallas contra ellos. Entonces, para ti como guerrero, muchas de las veces, y se dice actualmente, que la más fácil de las victorias es la victoria del miedo. Los aztecas, en este caso, eran muy fuertes en ese aspecto. Muchos de los pueblos se rendían simplemente por el miedo que se les tenía a este tipo de rituales. Insisto, chef, y les pido a tu público, a nuestro público, que por favor tomen esta historia con la perspectiva tradicional e histórica. No la vean con la perspectiva actual con la que vemos a nuestros semejantes. Son valores muy diferentes. No estoy diciendo que estaban en lo correcto, pero tampoco acepto que digan que están equivocados, porque era otra cultura, eran otros tiempos, era otra civilización.
Incluso lo estamos viviendo ahora, ¿no? Un duelo entre el Halloween y entre el Día de Muertos, que tú bien ahorita los acabas de decir. La diferencia entre uno y otro es que nosotros nos reímos, disfrutamos de la muerte. Claro. Fíjate que la diferencia entre el Halloween y el Día de Muertos no es tanta, es mucho menos. Ellos se están riendo de otra cosa, pero al final de cuentas es una burla de los monstruos que a veces tenemos adentro de nosotros. Esta es una fusión celta. En Estados Unidos es una tradición celta que se asimila también de una manera cristiana y se hace un Halloween, procede de unas palabras de Hollow y algunas otras palabras y el tiempo pasa y degeneró en Halloween y es una burla también. Ese dime y direte y de que sí los Halloween y que el Día de Muertos, yo no lo veo tanto pleito porque son fechas completamente diferentes. Y son diversiones muy diferentes. En una nos burlamos de la muerte, convivimos con nuestras tradiciones, convivimos con nuestra cultura, convivimos con nuestro lo que somos. Lo que somos para mí es muy importante, pero yo no puedo hablar de que no puedo permitir otras culturas, siendo que esto es el sincretismo de muchas culturas. El pan es de un maíz de origen europeo. ¿Estás de acuerdo? El piloncillo tan tradicional en nuestra calabaza en tacha, en nuestros camotes, es azúcar de cañas de origen hindú. Nuestros atoles están condimentados con caña, con clavo, que son de origen del Medio Oriente. Que a eso venía Colón. Colón no venía a México ni a las Américas, mucho menos. Colón quería llegar a las Indias para conseguir esas especies, pero se encontró riquezas mayores, oro, plata, piedras preciosas, gemas, jade, turquesas, infinidad de cosas, ¿no? Entonces tenemos esa parte de no permitir. Lo que no debemos de permitir no es que nos invada el Halloween, no, lo que no debemos de permitir es abandonar nuestras tradiciones. Sí, y diferenciarlas perfectamente bien y culturalmente a nuestros niños decirle, esta es una diversión, esto es para divertirnos, esto es una fiesta de disfraces, esto es una fiesta, pero esto son nuestras tradiciones. Tiene una historia. Subimos y ya conectamos con nuestro esqueleto, con nuestros huesos, con nuestras maravillosas calaveritas de alfeñique, ¿no? ¿Yo qué te puedo decir si tú eres de la tierra del alfeñique? Tú eres de la tierra donde se honra. Estamos hablando de Toluca, mis estimados oyentes. Saludo ya a toda la raza de a la Toluca. Maravillosa tierra de la comida increíble, donde he comido los mejores pambazos del mundo. Hasta me saboreé. Los alfeñiques, Toluca es la tierra del alfeñique. Hay ferias, es una cultura, es una técnica que, si bien la calavera es muy mexicana, la técnica es muy árabe. De hecho, la palabra alfeñique es de origen árabe. Entonces, imagínense si no permitimos cierta introducción y cierto coqueteo con otras culturas, si desde nuestras raíces, el alfeñique, su raíz etimológica es árabe, importada en España, los españoles la trajeron con nosotros, y el azúcar no es de nosotros. El glacé real no es de nosotros. Sí, entonces, pero esto, la unión de todas esas cosas, esta calaverita sí es de nosotros, sí es nuestra completamente. Entonces, esa parte del coqueteo y el devaneo con otras culturas y otras variantes es válida mientras no nos corrompan nuestras tradiciones y sobre todo mientras no las perdamos. Willy, y algo que también mencionas, aparte de la calaverita del dulce, ya vemos variantes en chocolate, vemos variantes en chocolate amargo, en de leche, y también vemos unas que también hoy en día son una presea porque adoptamos lo que es la alegría. Sí, claro. Dulce mexicano, la palanqueta también de cacahuate, hoy hecha en calaverita. En calaverita. Y deja tú, vemos la alegría como una cosa exótica. Y la alegría es más mexicana, no nada más, es tan mexicana como el chile, como el maíz. La alegría es el amaranto, es una semilla maravillosa, altamente nutritiva, con propiedades enormes, con mucha capacidad de manejo. Se pueden hacer harinas, se pueden hacer, la misma semilla tostada puede producir... Si observamos el amaranto en su microscopio,
su tamaño mínimo, es una palomita de maíz. Es reventado, es una semillita pequeña reventada, hecha una esferita maravillosa. Si tú ves el amaranto en un microscopio, ves puras palomitas de maíz como las del cine, pero en pequeñito. Entonces es una maravilla. Estas revueltas con piloncillo, estas revueltas con miel de abeja, con cacao, en un jarabe de agave, por ejemplo, es maravilloso. Entonces, como te digo, el devaneo y el coqueteo son permitidos, la intrusión no. O sea, ese pleito, hasta cierto punto yo estoy partícipe de ese pleito, pero al mismo tiempo digo, ¿cómo me puedo pelear con extranjerismo si yo estoy viendo que parte de nuestras tradiciones fue esa mezcla maravillosa? Porque México es un crisol de civilizaciones, como lo es el mundo. En México, simplemente en nuestras regiones tenemos tlaxcaltecas, tenemos judíos, tenemos negros, tenemos musulmanes, tenemos árabes, tenemos chinos, tenemos sioux, tenemos españoles, y eso todo está reflejado aquí. Después, en el siguiente nivel, están las flores y los aromas. Aquí se ponen frutas, en este nivel se le da más importancia en algunas partes de México, porque volvemos a lo mismo, cada región tiene. Aquí tratamos de hacer un sincretismo y un resumen de todas estas las esencias, el perfume. Así es, el perfume, las flores, que son los que le dan vida a esto. Si te fijas, todo está cocinado, preparado, pero lo único realmente vivo en sí son los cempasúchil, y en este caso los maravillosos crisantemos blancos, que el blanco significa el cielo. Aquí lo único que nos faltó fue las flores moradas, que en este caso son las patas de león. Las patas de león simbolizan el luto, pero o las terciopelos que se conocen. Terciopelo, la siempre viva también le dicen, porque secas permanecen frescas por mucho tiempo. Entonces eso es maravilloso. Nos faltó por un solo y sencilla razón, un secretito. El señor que está aquí, no se lo digan a nadie, pero era ateo. Entonces quisimos jugar con esa parte maravillosa de don Carlos Monsiváis. Era un cuate impredecible, ¿no? Absolutamente maravilloso. Entonces no estamos de luto, evitamos el estar de luto, chef, y nos brincamos al color y a la fiesta, porque su vida era una fiesta completamente. Entonces seguimos al siguiente nivel, que es donde se pone la fotografía del homenajeado. Esto, que quede claro, es un homenaje, es un tributo, es una ofrenda a nuestros difuntos, y se debe hacer con todo el respeto que el difunto nos merece. No debe ser algo improvisado, debe ser algo planeado. Tú y yo mejor que nadie lo sabemos, esto lo tenemos planeando con mucho tiempo de anticipación. A él le gustaban mucho las visitas culturales a mercados y ese tipo de cosas, entonces nosotros le dimos ese toque como si él estuviera en un mercado con guacales y con flores y con cosas, como si él estuviera con frutas y flores. Nuestra calavera maravillosa de papel maché. Y nos faltó un elemento, la fotografía, y el último de los elementos también muy importantes es el papel picado. El papel picado siempre se colgaba en las partes de arriba. El papel picado implica esa translucidez entre la vida y la muerte. El papel picado es como si viéramos una ventana y de un lado estuviéramos los vivos y del otro lado estuviéramos los muertos. Y si nos ponemos a pensar, es así como que medio de miedito, de esas historias de miedo, el hecho de saber que el que diseñó el papel picado en su origen pensó que yo estoy de este lado viendo hacia allá, pero hay alguien de aquel lado viendo hacia acá por los agujeritos. Entonces no puedo evitar yo emocionarme y ponerme chinito cuando hablo de eso, porque es así como que, ¿y si sí es cierto? ¿Y si es verdad? Entonces eso es muy interesante, hasta el papel picado. Y por último, el elemento que está repartido por todo nuestro altar son las velas, las luces que guían a nuestro difunto, el cual se postra en la parte superior, y al final de comer y haber estado con nosotros, él baja y camina por nuestra cruz y se retira por la pista de aterrizaje, que le llamo yo, al camino de cal y de sal en muchos de los casos. Eso es rápidamente la descripción de un altar de muertos. Obviamente en muchas partes, como pueblos, fíjense lo que digo, y puedo ir más allá, como colonias, como barrios, hay en nuestro país, hay formas de ver la muerte
y formas de hacer su altar. Yo he visto en Iztapalapa altares de 40 pisos, enormes, bellísimos, con santos y lo increíble es que te encuentras en el mismo altar, te encuentras a Pancho Villa y te encuentras a la Virgen de los Milagros y te encuentras a la Santa Muerte y te encuentras al demonio la lotería y ahí es un tributo, ¿no? Es un tributo y no debemos de verlo desde la perspectiva del juzgar, sino el de disfrutar y aprender. Yo siempre les aconsejo a la gente que cuando vayan a nuestro México o cuando vengan hacia el norte, lo mejor que pueden hacer es preguntar. Claro. Preguntarle a la gente el porqué de las cosas, el por qué estamos aquí, por qué estamos tú y yo aquí, chef, porque queremos rescatar este tipo de cosas, claro. Porque somos defensores de este tipo de circunstancias y porque somos defensores también del cabrito y somos defensores también del asado y somos defensores de los panecitos mamones de Viesca y somos defensores de la comida de Cuaresma, que aquí sí que se acostumbra y es casi ritualística, de las tortitas de camarón, de los chicales, de la flor de palma, de que se dan aquí en nuestros desiertos, cabuches. Los cabuches. Y que hay tantas cosas que hoy en día se han estado perdiendo en base al tiempo y queremos rescatar. Y de verdad, chef, muchísimas gracias por esta explicación que la verdad fue lo más interesante posible también, pues como tú mencionabas, pueden haber altares muy grandes, pero también depende mucho de la humildad con cual la gente lo hace en sus casas. También, chef, quiero que sepas que yo hablaba de altares grandes, pero también me ha tocado ir a altares en casas, en algunas ciudades, en Toluca, en Mixquic, que es todo el pueblo. Mixquic, en el Estado de México, es todo el pueblo. Todo el pueblo es un altar completo y son panaderos. Entonces, imagínate esos aromas. Pero también he entrado a casas donde estamos cenando y volteas y ves en una mesita de 60 por 60 el vasito de tequila, el ramo de cempasúchil, la calaverita el alfeñique, ves la cruz, el santito, ves el plato y lo increíble es que ahí empieza en las casas, en algunas casas a las que yo he tenido la fortuna de visitar, me he topado con que les cambian el plato porque de un día a otro, ¿no? El ritual, y comen lo que ellos comen. Entonces el ritual empieza desde el 28 porque en algunas partes de México no nada más es el día 1 y 2 de noviembre, empieza desde el 28 de octubre celebrando a las ánimas perdidas y después a las ánimas ahogadas y después a los niños, las ánimas del purgatorio, ánimas del purgatorio, y se vienen desde el 28. Entonces en la mañana les sirven el desayuno y les cambian el plato y les sirven la comida y les cambian el plato y les sirven la cena y es como si el familiar estuviera ahí. Sí. ¿Y por qué? Y no ves fotos, eso es otra cosa. En las partes donde yo he visto eso no veo fotos de los difuntos. A mí la señora lo que me contestó fue: es que es para todos mis muertos. El que llegue. ¿Sí? Entonces también algunos amigos europeos o americanos se les llama la atención cuando estamos platicando de esto porque no pueden evitar pensar que ellos están sentados comiendo o yo estoy con la familia comiendo y se supone que el muerto, el espíritu, está a medio metro de donde estamos nosotros cenando con nosotros y esa parte del convivir con la muerte, de convivir con los muertos, con los espíritus, nos enaltece porque nos hace muy fuertes. Por eso somos muy fuertes y muy solidarios en eventos catastróficos, porque somos muy arriesgados, porque no le tenemos miedo a la muerte. Por eso nos gusta la tauromaquia, por eso nos gusta ese tipo de suertes que en algunos casos, y no generalizo, que quede claro, pero en algunos casos son de alto riesgo, como la charrería y es porque la muerte es parte de nuestro cotidiano, es parte de nuestro vivir, es parte de nuestro entorno diario. Comemos con la muerte a diario, en estos días de muertos. Y yo recuerdo que bien al final de estas fechas, porque lo hacía, recuerdo a mi abuela siempre, mi hijo, ven por tu muertito, que era una bolsa de plástico y que te daba cierta fruta, claro, de cada una de las, claro, una caña, claro, 2 naranjas. Era tu muertito que era, pues estabas jugando y era como una especie de regalo de los dulces, de compartir de la mesa de los muertos. Así es, chef. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención. Aquí pedimos Halloween
tenemos que ser honestos, en el norte de la República pedimos Halloween. El día de ayer, vamos a ubicarnos en fechas, hoy es 1 de noviembre, ayer fue 31, y salen los niños a pedir. Pero yo he estado en celebraciones en el centro de la República y allá piden calaverita. Tú no me dejarás mentir. Piden la calaverita y los niños andan en la calle, igual que nuestros niños de acá del norte pidiendo Halloween, andan pidiendo la calaverita. Y yo abogo porque los niños de aquí lo hagan así. ¿Por qué? Porque es dinero en efectivo, chef. Entonces, la calaverita era dinero, no eran dulcitos, era dinero. Entonces, cada uno tiene sus diversiones, cada uno tiene sus partes buenas. El chiste del mexicano es esa parte de la fiesta, de la celebración, pero también somos muy buenos conservando nuestras tradiciones. Y yo creo que quiero repetirlo por tercera o cuarta vez, ya no sé ni cuántas las he dicho. No hay que estar peleado con nuestras tradiciones, con otras culturas. Lo que no hay que perder es nuestras tradiciones y fomentarlas. Yo en lo personal, por ejemplo, decoro de Halloween, pero también pongo mi altar. Y la cena de Halloween hago trampa. La cena de Halloween hago comida mexicana. Y calaverita, y calabaza en tacha, y mole. Entonces ahí como que ya estoy tratando de meter el asunto de esta cultura, que tengo la fortuna de tener una suegra, Glorita, le mando saludos, una suegra maravillosa, que es una cocinera extraordinaria. Glorita tiene un sincretismo cultural, no le gusta que le digan Glorita, pero yo a propósito se lo digo. Un sincretismo cultural muy importante para que veamos cómo se diseñan nuestros platos. Su mamá es de Torreón, Coahuila, su papá es de Veracruz y ella nació en el DF. Entonces, una fusión de sabores, ¿no? Increíble. Entonces, todas las recetas que yo he practicado, que yo sé o que me he aprendido en otras partes, con ella las rectifico. Glorita me ha enseñado la diferencia entre la memela, entre el tlacoyo, entre la garnacha, porque aquí todo ese tipo de cosas le decimos garnachas, y no, la garnacha es una cosa muy diferente. Entre el sopecito, entre la pellizcada y el sopecito, entre la gordita, que allá la gordita más está relleno de 3 cosas, acá la rellenamos de todo lo que queda. Entonces, y hay otras más. Las largas de Guanajuato, por ejemplo, que es una tortilla larga con frijoles y arriba con cueritos y con un pico de gallo muy rico. Glorita me ha hecho la fortuna de tener un diccionario de comida del centro de México maravilloso. Glorita me ha enseñado a cocinar todas las salsas verdes del mundo. Me ha enseñado la diferencia entre masas y masas. ¿Por qué esta masa es así? ¿Por qué esta masa no se amasa? ¿Por qué esta es más ligera? ¿Por qué esta es más espesa? Entonces, hay que ser agradecidos, pero también hay que preguntar. Si yo no le he preguntado a mi suegra cómo se hace tal o cual cosa, quizá ella no hubiera detectado el interés. Ahora, la maravilla es que estamos tan sincronizados. Yo tengo 10 años de disfrutar de su presencia en mi vida, y la maravilla de esto es que cada vez que voy al DF, ella me tiene una novedad, y que en el mercado de Jamaica, y que en el mercado de Sonora, y que en el mercado de San Joaquín, y que en el mercado de San Juan. Entonces, este sincretismo que no vivimos los del norte, tenemos que hacer claro eso, no vivimos nosotros eso tan maravilloso, hay que ir a exportarlo, así como nosotros exportamos nuestra carne asada, exportamos nuestra sazón del asado, nuestras cosas, hay que traer las cosas maravillosas de allá, porque el pico de gallo es de ellos, las salsas verdes son de ellos, ¿sí? Los tlacoyos, los pambazos, las tortas ahogadas. Tenemos aquí en la ciudad representantes de la gastronomía en restaurantes extraordinariamente maravillosos, ¿sí? Y que han ido agarrando de cada uno de los estados y ha hecho. Así es. Hoy una fama. Entonces, los atoles, los champurrados, las guajolotas, las tortas de tamal con... Yo tengo un amigo que dice que se crió a base, aquí lo tengo enfrente, que se crió a base de guajolotas, se echaba 2 o 3 divorciadas. Sí, vivía a base de guajolotas. Todo lo que soy se lo debo a las guajolotas. Entonces es... platillo completo del mexicano para ir a trabajar, ¿no? Claro, yo no he podido hasta lo increíble es que Carlos aquí, uno de mis grandes amores, o sea, yo no puedo con una guajolota. Él y otros gente del DF que conozco, se ataca 2 guajolotas con 1 litro de champurrado. Hijos.
El camarógrafo está diciendo que él también. Entonces, yo no puedo, es fecha. Y deja tú, después quieren ir, comen, desayunan eso y en la comida se echan unas enchiladas o se echan un pambazo o se echan, no sé, unas clayudas. Y es que es un plato completo, ¿no, Willy? De la época pues obviamente del trabajador, de lo que ya nos hace como mexicanos y que hoy de verdad mucha gente pues busca este tipo de platillos porque a veces es muy económico al bolsillo y segundo, duras hasta las 2, 3 de la tarde que ya llegas a tu casa con cierto número de hambre. Así es, pero eso es México y eso lo vemos reflejado aquí. Eso lo vemos aquí en nuestros platillos, ¿sí? Porque no hay nada mejor que represente el sincretismo que estamos viendo aquí. Pero una manera más sencilla de verlo es el trigo en el bolillo y el maíz en el tamal. Y adentro del tamal estamos viendo el puerco, también europeo, con chile colorado de nosotros, que estamos tomando con un vaso de champurrado, que es chocolate mexicano, con maíz mexicano, con leche europea, con azúcar europea, en algunos casos piloncillo, pero también europeo, con canela de la India, con clavo de la India. ¿No es un deleite comer eso? Sí, es maravilloso. Y estamos comiendo comida fusión de hace miles de años. Estamos hablando de 3,000 años de cultura, ¿sí? De cultura gastronómica en México, ¿sí? Desde los primeros orígenes del maíz, desde las primeras bayas conocidas del tomate, que se originaron en el Perú, pero que aquí en México se domesticaron. Una torta con aguacate. El aguacate es mexicano, de Puebla. De ahí esa parte de Puebla se han descubierto los primeros vestigios del aguacate. Ahí les encargo que busquen el diccionario que significa aguacate. Es mexicano y no hay nada más maravilloso que una torta de aguacate. Pero el bolillo es europeo. ¿Quién iba a decir que se iban a juntar estas dos partes? Y aparte se iban a amar tan profundamente, un maridaje perfecto, chef. La mezcla perfecta. De hace siglos de años. Y la mezcla perfecta, siempre tenerte pues platicando este tipo de temas que a ti te apasionan, mi querido Willy. Sí, señor. Y que hoy en día te agradezco aquí al MD Gourmet también que hayas podido darles una explicación a toda la gente que nos ve en esta red social y también pues ya el tema electrónico tú sabes que ha crecido bastante. Así es, pues señor. bueno, señores, el chef Willy que nos dio una cátedra fundamental de lo que es nuestra ofrenda, nuestras tradiciones y precisamente nuestro México que hoy en día estamos muy orgullosos de estar festejando hoy pues a todas las almas y precisamente agradezco que vamos a ir a un corte. Willy, ¿algo que quieras agregar? Nada más, feliz Día de Muertos a todos. Muchísimas gracias y volvemos aquí en el MD Gourmet. MD Saltillo tiene para ti la plataforma perfecta para demostrar que eres una estrella. Martes de Talentos, conducido por Adrián Valdés. A las 19 horas, sintoniza y descubre a los ídolos del futuro. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv. Enamórate de la esencia de Saltillo, de la música, del amor, el romanticismo. Noches de rondallas, solo aquí. Mientras el sol iba muriendo lento, lento, yo me perdía. Prendamex, garantía en joyas, electrodomésticos y autos. Plazo de 1 a 3 meses. Ven y visítanos, Periférico Luis Echeverría 1474, Plaza La Nogalera. Si necesitas un préstamo inmediato, Prendamex es la solución. Y bueno, queridos amigos, estamos aquí con el chef Hugo Munguía que nos va a platicar acerca de este movimiento que hoy están aquí festejando la Unión de Cocineros del Desierto. Huguito, muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Primero que nada, pues aquí con el programa del MD Gourmet que nos platiques qué onda, de qué se trató hoy el día, por qué y para qué. Mira, Carlos, padrísimo. Estuvimos hoy desde la mañana fomentando mucho los valores, la cultura, las tradiciones mexicanas una vez más. Hoy, Día de Muertos, empezamos a fomentar todo aquello que son
nuestra cultura, el pan de muerto, las calaveritas, todo lo que engloba ese Día de Muertos que es mágico, ¿no? Estuvimos contentísimos, llenos de gente, la gente aceptó venir, los cocineros del desierto, estamos fascinados de que todo el mundo esté hoy acá con nosotros. Los niños, familias completas que hoy visitaron precisamente hoy aquí la sede que es la librería Carlos Monsiváis y que nos abrió las puertas como un lugar donde podemos nosotros pues preservar estas tradiciones, y también el que invitaron hoy pues a un gran número de panaderos, ¿no? Fíjate que lo importante era traer a los panaderos locales para que ellos expusieran ese pan, esa tradición, vieran también qué significa en una conferencia. Estaban encantados y emocionados de estar aquí con nosotros y poder traer su pan, y trajeron una exhibición completa de panes, trajeron una exhibición de panes de varias regiones, de varios sabores. Estuvimos fascinados, la gente le encantó, se llevaron el pan, abarrotaron y dejaron vacías los espigueros. Pues ahora sí que, Hugo, de verdad que pues estamos muy contentos de estar aquí pues haciendo este programa para pues la gente que hoy nos ve en el MD Gourmet, y que también hoy la Unión de Cocineros hace una, pues yo creo que de los primeros eventos que ha tenido bastante auge y que mucha gente pues puede esperar mucho más, ¿no? ¿Qué viene posteriormente al evento? Pues mira, hoy fue de los primeros eventos, estamos contentísimos de haber logrado que tanta gente viniera, estuviera interesada. Y ahora los cocineros del desierto queremos reconocer a toda esa gente que tiene una trayectoria, que ha trabajado por la cocina. Vamos a seguir trabajando en la cocina norestense, en la cocina del desierto, que es lo que nos atañe, y vamos a empezar a reconocer ahora en esta cena de gala y a los cocineros que van a ser parte de la Unión de Cocineros, y además a toda esa gente que está detrás de la cocina, a toda esa gente que está ahí al pie del cañón. Tú ves un producto terminado, un platillo, y no sabes qué hay atrás, ¿no? Entonces es lo que queremos ahora, que la gente se dé cuenta. Estamos emocionados, contentos, y esperen el siguiente evento. Y pues la verdad es que ya próximamente también va a estar la página en Facebook, obviamente de los eventos, se va a subir fotografías de los que ya se están haciendo, y también a toda la gente que hace posible que hoy este evento haya sido pues todo un éxito, a todas las personas que patrocinaron el pan, que vinieron, que estuvieron aquí, incluso muestra de café auténtico, café artesanal, y que pues hoy en día es algo que la verdad nos llena de orgullo, mi querido Huguito, que gracias a mucha gente que pudo apoyarnos, pues hoy fue un gran éxito. Así es, la verdad es que respondió muy bien los panaderos, la gente se emociona cuando hablamos de nuestras tradiciones, y padrísimo, ¿no? Llegaron muchos expositores, llegaron unos cafés padrísimos, tuvimos unos atoles artesanales, unos músicos increíbles. Fue un éxito el evento, la verdad es que yo me voy con un gran sabor de boca, estuve muy muy contento de haber participado, y la respuesta de la gente es lo increíble, ¿no? Tuvimos esa exhibición de altar, esa conferencia magistral, y mira, el resultado está ahí, y vamos invitándolos para que regresen y vean todo lo que vamos a hacer los cocineros del desierto. Muchísimas gracias, Huguito, y pues bueno, nos vemos. Con esto despedimos el programa, y la verdad esperamos que se la hayan pasado a todo dar. Nos vemos la próxima semana con otro invitado más, una receta más, aquí en el MD Gourmet. Nos vemos.